Capítulo 1. Detrás de la traición. Parte 7. El centro de control se encontraba en un estado de caos incontrolable. El enemigo que había aparecido en el laberinto de la nada era mucho más complicado de tratar de lo que nadie había supuesto. ¿Ya tenemos el P del tipo que apunta a Masayuki? Aquí lo tienes. Se estima que es alrededor de 1.8 millones, o lo era, pero después de equipar equipo de clase divina, ha aumentado a 2.8 millones. ¿Qué? Eso es simplemente hacer trampa. A Ramírez le molestó profundamente el informe de Alfa, pero no tenía mucho sentido quejarse de ello. Necesitaba ponerse seria e idear un plan rápidamente. El equipo de clase divina solo presta su fuerza a quien considera digno de ser su maestro. En el caso de Albert Sama, el resultado duplicó con creces sus P, e incluso entonces, probablemente no estaba extrayendo todo el poder de su equipo de clase divina. Ramírez estuvo de acuerdo con el análisis de Beretta. Con su armadura clase divina, Albert se había convertido en algo equivalente a una forma de vida espiritual. Según los datos tomados anteriormente, su P pasó de un punto inicial de alrededor de 180.000 a 400.000 o más. Eso parecía impresionante por sí solo, pero aparentemente todavía quedaba poder sin explotar en su equipo de clase divina. El propio Albert había entrado en su sueño evolutivo poco después, y nadie podía esperar a ver qué exhibiría una vez que despertara. Esto evocaba la pregunta de cuán loco estaba Kuroe, dada su habilidad para crear cosas de clase divina, pero nadie tuvo tiempo para debatir eso en ese momento. De todos modos, el equipo de clase divina era tan raro como asombroso, excepto que en manos del enemigo, no era más que una amenaza mortal. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Incluso Treinos y Cheris juntas están siendo retenidos por ese tipo salario. Si tenemos que lidiar con este tal Cornu junto con eso, Venom y sus amigos no tendrán ninguna posibilidad. Ramírez tenía motivos para preocuparse. Habiéndose convertido en Duque Demonio, el P de Venom se había disparado a los 400.000. Sin embargo, el líder del trío vencedor tenía 300.000 en el mejor de los casos, y sus dos compañeros 200.000. Minitz y Calgurio, ambos rezagados del ejército imperial, habían perdido la mayor parte de sus poderes, podrían gestionar un P de poco más de 10.000. Esperar que dieran pelea era una tontería, de hecho, uno tenía que elogiar su valentía por intentar unirse. Aún así, la pareja rebosaba entusiasmo. Minitz, por extraño que parezca, estaba usando su habilidad única, opresor, algo que todos asumieron que había perdido. El traje que llevaba era otra preocupación, seguro que no parecía un prisionero de guerra, pero la mente de Ramírez estaba más centrada en opresor en ese momento. El P del propio Calgurio también había aumentado rápidamente, superando los 400.000 hace apenas un momento. El ritmo de aceleración finalmente estaba disminuyendo, pero el número seguía aumentando. Era totalmente incomprensible y tremendamente fascinante de observar. Pero lamentablemente no había tiempo para explorarlo más a fondo. Reprimiendo su desconcierto ante todas estas preocupaciones sucediendo al mismo tiempo, Ramírez gritó sus órdenes. Si lo hicieran, mi poder simplemente los resucitará de todos modos, pueden actuar como mis peones desechables todo lo que quieran, el verdadero problema es Masayuki. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, será transportado de regreso aquí si muere, pero si se lo llevan, se acabó para el bien. Así que creo que necesitamos el método más seguro posible para llevarlo de regreso a un lugar seguro. Ya veo, en realidad, parece que Bernie y Higu están tratando de sacarlo de la escena. Ramírez quedó impresionada. Habían actuado antes de que ella pudiera dirigirlos, aparentemente llegando a la misma conclusión que ella. Contribuyó mucho a rehabilitar su imagen en su mente. Sabía que Masayuki era demasiado gallina para intentar algo como quitarse la vida en el laberinto. No importa lo mal que se pusieran las cosas, nunca pensaría en utilizar ese método tan mortal para escapar. Sin embargo, con Bernie allí, la mente de Ramírez estaba mucho más tranquila. Ponte en contacto con Bernie. Dile que regrese a esta habitación por mí. Además, creo que él lo sabe, pero si las cosas se ponen difíciles, necesita deshacerse del tipo él mismo. Entendido. Alfa envió rápidamente una comunicación de pensamiento, perfectamente encriptada y que llegó a Bernie sin demora. Confirmando eso, Ramírez finalmente dio un suspiro de alivio. Está bien. Ahora al menos hemos hecho lo que hemos podido. La gran pantalla de vigilancia estaba dividida en secciones, mostrando el estado de la batalla en todo el laberinto. La pelea era dura en cada transmisión de video, las cosas no pintaban demasiado bien para ellos. Soy demasiado inútil cuando Rimuru no está cerca, era el peor momento posible. Si nuestros guardianes de piso estuvieran despiertos, no estaríamos tan superados como estamos. Bueno, lo sé, pero Beretta ciertamente tenía razón. Si toda su alineación estuviera disponible en este momento, no estarían tan atrás en esta pelea. Pero, aún así,
Ramírez tenía un sentido de responsabilidad mientras observaba cómo se desarrollaban las cosas. Así de insustituible se había vuelto el laberinto en su vida. En ese momento, Beta, que había estado monitoreando las cantidades mágicas, gritó con voz tensa. Emergencia, ¿y ahora qué? Esto se anticipó, pero el suministro mágico de Beldora Sam ha sido cortado, a menos que se restaure. Tenemos menos de una hora hasta que la ciudad vuelva a la superficie. ¿Eso significa que Siso perdió? Para Ramírez era una realidad difícil de aceptar. Pero si Belgrind era su adversario, era una realidad que tenía que admitir que era posible. Habían procedido a la evacuación teniendo en cuenta esa posibilidad. Por ahora, Ramírez optó por creer que Rimuru haría algo por Beldora. Quedarse impresionada no mejoraría las cosas para nadie, así que todo lo que podía hacer era pensar positivamente y proceder lo mejor que pudiera. ¿Cómo va la evacuación? No hay problemas allí. Masayuki persuadió exitosamente a los rezagados antes de salir. En cualquier multitud de personas, siempre hay un grupo que es bueno para quejarse de cualquier cosa, y Rimuru, la capital de Tempest, no era la excepción. Alrededor del 10% de la población se negó a evacuar, incluidos los residentes y los comerciantes visitantes que intentaban sacar provecho de la situación, pero incluso ellos fueron influenciados por la voz de Masayuki. Bueno, dijeron, si eso es lo que él quiere, y finalmente se levantaron y se fueron. El efecto, cercano a un lavado de cerebro, sorprendió incluso a Ramírez. Gamma, encargada de supervisar los asuntos relacionados con la evacuación, admitió que no quedaba nadie en la ciudad. Con su mente asegurada, Ramírez se preparó para separar la ciudad del laberinto, pero si no hay nadie allí, ninguna de nuestras defensas funcionará. Lamentablemente, tendremos que esperar daños incalculables en la ciudad y sus edificios. Vaya, Beretta, me harás dudar de las cosas si dices cosas así, pero era la inevitable verdad. El propio recuento mágico de Ramírez no sería comparativamente mucho, aunque el laberinto se había ampliado, ella no tenía los medios para acomodar estructuras adicionales dentro de él por sí misma. Ese era el efecto secundario dañino de depender exclusivamente de Beldora para sus necesidades energéticas, y Ramírez seguramente no tenía una solución rápida para ello en este momento. Soy plenamente consciente de ello, mi señora. Pero entonces, estoy seguro de que Rimuru-sama diría algo como, siempre podemos construirlo de nuevo, ¿bien? Supongo que es algo a lo que tendremos que comprometernos. Furiosa por su propia falta de poder, Ramírez expulsó la ciudad a la superficie. Ahora solo tendrían que rezar para que algún rayo de magia perdido no la destruyera completamente. Pero, reporte urgente. Un nuevo enemigo ha aparecido en la superficie, 2 en total. No es posible realizar mediciones precisas fuera del laberinto, pero se estima que supes de al menos 1.000.000. El informe provino de Delta, que estaba monitoreando la superficie. La pequeña ventana en la pantalla principal se amplió, revelando 2 ángeles, o ángeles caídos, para ser exactos, con alas negras. Una era una mujer grande y musculosa, mientras que la otra era una joven más baja y linda. Cada una de ellas lucía 3 pares de alas, de ninguna manera. Si tienen el mismo número de alas, son serafines también. Ramírez voló por la habitación, inquieta. Toda esperanza parecía realmente perdida ahora. Pero, recordando algo que tenía en mente, se giró hacia Delta, con un rayo de esperanza en su rostro. Delta, ¿cómo podemos estar tan seguros de que son enemigos? Tal vez, quizás no lo sean, pensó. Quizás incluso sean aliados. Pero Delta no ofreció consuelo, porque nos impiden tapar el agujero abierto por Belgrind-sama. La victoria sería nuestra si podemos cerrar el laberinto, pero, lamentablemente, no será así. La respuesta era obvia, irreprochable. Ya veo. Gracias. Ramírez dejó de revolotear en el aire y se dejó caer sobre el hombro de Beretta. Había algo obsceno en que el enemigo decidiera poner en el campo a 4 miembros de la clase Millón, quería pasar toda la noche maldiciendo al cielo por eso. Pero entonces un aliado confiable acababa de despertar. Permíteme manejar las cosas en la superficie. No dejaré que destruyan la ciudad coronada con el nombre de nuestro líder sin luchar. Geld, el señor de la barrera, había completado su evolución. Ramírez estaba llorando. El P de Geld supera los 2,37 millones, dijo Alfa. Todo su equipo está incluido en eso, pero, aún así, es dudoso que pierda ante estos invasores. El equipo de clase leyenda de Geld había ascendido a clase divina con su evolución, impulsado a mayores alturas por el aura de Geld. Rimuru no había tenido eso en cuenta en sus cálculos, pero todos los que presenciaron esto asumieron que esperaba que esto sucediera, como se esperaba de Rimuru. Incluso con mis propios ojos, nunca podría haberlo visto venir. Ramírez estaba físicamente segura de lo imperceptible que era.
Beretta no podría haber estado más de acuerdo. En efecto, una previsión increíblemente profunda, y él no fue el único que despertó. Yo también estoy aquí. Permítame encargarme del otro. Era Kumara, la reina quimera. El P de Kumara-sama se mide en aproximadamente 1,9 millones. Alcanzar esta cifra sin equipo auxiliar es simplemente increíble. Los aplausos estallaron en el centro de control ante el informe de Alpha. Luego, como para demostrar que su afirmación era cierta, una intensa batalla estalló en la superficie. Aún más sorprendente, los subordinados de Gale se desplegaron en áreas clave, formando una poderosa barrera para proteger la ciudad de las consecuencias de la batalla. Podemos ganar esto. Por ahora, diría que tenemos una oportunidad. Ramírez ya estaba cantando victoria. Beretta se sintió igualmente aliviado. Pero aún era demasiado pronto para estar tranquilos. Feldway, el señor místico, aún tenía que ejecutar completamente su estrategia. De hecho, todo hasta ahora había sido una finta. Su verdadero objetivo estaba en otra parte. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.